El tema de hoy será el de derechos de autor. Para referirnos a su concepto o para conocer su concepto, nos dirigiremos al artículo 11 de la Ley Federal de Derecho de Autor, la cual es reglamentaria del artículo 28 constitucional y nos menciona que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de la misma ley, en virtud de la cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Ahora bien, el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor nos menciona que los derechos de autor a que se refiere esta ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas que mencionaré. 1. La literaria. 2. Musical con o sin letra. 3. Dramática. 4. Danza. 5. Pictórica o de dibujo. 6. Escultórica y de carácter plástico. 7. Caricatura e historieta. 8. Arquitectónica. 9. Cinematográfica y demás obras audiovisuales. 10. Programas de radio y televisión. 11. Programas de cómputo. 12. Fotográfica. 13. Obras de arte aplicado que incluyen diseño gráfico o textil. Y 14, de compilación integrada por las colecciones de obras tales como las enciclopedias, las antologías y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones por su selección o la disposición de su contenido o materias constituyan la creación intelectual. Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza. Los derechos de autor reconocidas de las ramas ya mencionadas que se encuentran en el artículo 13 de la Ley Federal de Derecho de Autor se registran ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Y el artículo 208 de la Ley Federal de Derecho de Autor nos dice que el Instituto Nacional de Derecho de Autor es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Cultura y será la autoridad administrativa en materias de derecho de autor y derechos conexos. En el artículo 209 de la misma ley nos mencionan las funciones de este instituto, el cual es proteger y fomentar el derecho de autor, promover la creación de obras literarias y artísticas, llevar el registro público del derecho de autor, mantener actualizado su acervo histórico, promover la cooperación internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro y protección del derecho de autor y derechos conexos, y cooperar con las entidades autorizadas o reconocidas para facilitar el intercambio transfronterizo de ejemplares accesibles de obras protegidas en favor a las personas con discapacidad en los términos de los tratados internacionales suscritos y aprobados por los Estados Unidos mexicanos. Y por último, en el artículo 210 de la Ley Federal del Derecho de Autor se encuentran establecidas sus facultades, la cual son realizar investigaciones respecto de las presuntas infracciones administrativas, llevar a cabo visitas de inspección y requerir informes y datos, solicitar a las autoridades competentes la práctica de visitas de inspección, ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o determinar con la violación de autor y derechos conexos, imponer las sanciones administrativas que sean procedentes y las demás que les correspondan en los términos que presente la ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Y eso sería de manera general lo que aborda el tema de derechos de autor.